Fracaso político en el Tribunal Supremo de Félix Bolaños, que cede terreno en su intento por controlar dos de las salas clave del mismo. Hablamos de un nuevo revés para el ministro de Justicia, porque su estrategia para influir en las designaciones de las presidencias de dos de las salas más importantes del Supremo ha fracasado. Las magistradas Ana Ferrer y Pilar Teso, respaldadas desde los sectores considerados progresistas del Consejo y consideradas también afines al Ejecutivo, han retirado su candidatura ante la imposibilidad de reunir los apoyos necesarios. Una renuncia que en la práctica allana el camino para que dos magistrados veteranos, como son Andrés Martínez Arrieta y Pablo Lucas Murillo de Cueva, se impongan en la carrera por presidir respectivamente la Sala Segunda de lo Penal y la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo. La imposibilidad de alcanzar una mayoría cualificada en el Consejo General del Poder Judicial tras su reciente renovación ha obligado a los sectores enfrentados a dejar paso a los magistrados mejor situados en el escalafón. No por convicción, sino por necesidad también. Pero el momento elegido para esta retirada, desde luego que no ha pasado desapercibido, porque se produce apenas 48 horas después de que la Sala Penal del Supremo, con Arrieta, atención, como ponente, rechazara la petición del juez Peinado de investigar al propio Bolaños por el llamado caso Begoña Gómez. Una coincidencia que ha generado inquietud en algunos sectores jurídicos y políticos, donde se habla abiertamente de un posible giro táctico del ministro. Conviene recordar la trascendencia de los puestos en juego, porque la Sala de lo Penal es la encargada de investigar a aforados, ministros, diputados, senadores e incluso al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que actualmente está procesado por un presunto delito de revelación de secretos. La Sala de lo Contencioso, por su parte, controla la legalidad de las decisiones del Gobierno. Es decir, ambas salas actúan como unos contrapesos fundamentales del Poder Ejecutivo. Si no hay sorpresas de última hora, el próximo 23 de julio van a quedar designados oficialmente estos nuevos presidentes. No obstante, la coincidencia en los tiempos casi nunca es casual, aunque nadie lo admita. Por otro lado, Cristóbal Montoro, que fuera ministro de Hacienda con los gobiernos de Rajoy, ha decidido abandonar el Partido Popular después de conocerse esa imputación, un caso judicial que permanecía bajo secreto de sumario desde hace ya 7 años. El juzgado de instrucción número 2 de Tarragona investiga si Montoro y su equipo aprovecharon la posición para beneficiar a determinadas empresas fabricantes de gases industriales. El entorno de Alberto Núñez Feijóo ha asegurado que Montoro no tiene vinculación laboral con el equipo de Feijóo ni con el Partido Popular actual. Ponen tierra de por medio, pero el nombre de Montoro es parte del pasado más reciente del Partido Popular y desde luego el caso está ocupando muchos titulares, porque aunque se trate de un exministro del PP, su imputación está siendo usada por el PSOE también como una cortina de humo ante un temor más inmediato, que es esa posible aparición de un informe de la UCO de otro nombre, uno mucho más incómodo, también más cercano a Ferraz y al propio partido del Gobierno. El PSOE, que podría verse en apuros en los próximos días si se confirma efectivamente ese informe, encuentra en la imputación de Montoro una suerte de alivio táctico. Un exministro del PP imputado siempre es un argumento útil en el discurso mitinero, un caramelo político aunque envenenado. La pregunta en todo caso es si el foco mediático va a permanecer sobre un hombre ya fuera de la política activa o si el informe de la Guardia Civil va a terminar por señalar a alguien mucho más relevante en el presente. Porque en este tablero, como casi en todos los de la política española, cada movimiento viene acompañado de una maniobra de distracción. Hemos llegado ya por fin al fin de semana, pensarán muchos, sobre todo aquellos que se van de vacaciones o aquellos a los que todavía tienen que esperar unas cuantas semanas más. Malas noticias, eso sí, para los que este fin de semana les toca volver, aunque seguramente lo hagan mucho más descansados y alegres que hace apenas unos días. En fin, hoy es 18 de julio, en el Santoral celebramos San Federico de Utrecht y Santa Sinforosa e hijos. Muchos asuntos, como ven, encima de la mesa, aunque ya se va notando que llegamos ya a agosto y que la tensión informativa, que es lo que suele ocurrir en torno a estas fechas, va bajando. Pero aún así nos meteremos de lleno en los principales asuntos que marcan la jornada, bueno, la semana, mejor dicho,
política y nacional, no solo aquí en nuestro país, sino también en ámbito internacional, porque dedicaremos buena parte de hoy a hablar de Estados Unidos, de Donald Trump, la economía en China, y muchos más asuntos. Pero para ello, para verlo, para saber exactamente de qué vamos a hablar, quédense con nosotros en estas próximas 2 horas. José María Francas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Vivo? Vivo, sí. A ver, tienes razón en que estamos en vamos a entrar en la etapa de los telesucesos, que es que las televisiones ya solo hablan de sucesos, del calor, del frío, de los incendios, de un tal, y el tema político decrece. Pero yo ayer por la tarde, que estaba un poco depre con todos los telesucesos ya, me encontré una noticia que me pareció la más importante que se ha producido en los últimos meses. Y curiosamente coincido contigo en tu introducción, porque me encontré una información de María Jamarco que decía: Ana Ferrer y Pilar Tejo renuncian a intentar presidir la sala segunda y tercera del Supremo. Y eso, a pesar de que después en la prensa no lo he visto demasiado reflejado, he visto un artículo del País y de otro más y poco más, me parece que es la noticia más importante que ha pasado en los últimos meses. Porque en el intento de que de que de los 3 poderes del Estado, el Ejecutivo, que ya se comió el Legislativo en la propia Constitución, con lo cual nunca en España es imposible que haya separación de 2 poderes, solo quedaba el tercero. El intento de atacar al tercero era el Consejo General del Poder Judicial, que a pesar de lo que ha opinado mucha gente salió mal, porque la presidenta no está donde esperaban que estuviera los muchachos de Pedro Sánchez, están en una posición bastante equidistante, lo cual para un presidente no es malo. Y la otra era conseguir, aprovechando que Marchena se iba, conquistar la sala segunda y la sala tercera. Entonces, y tenían los nombres, y además el argumento era de lo más profundo que ha habido en el mundo, que es por fin una mujer presidir una sala que no ha presidido nunca una mujer, lo cual es un argumento jurídico claramente de peso, y en las circunstancias actuales, desgraciadamente, de mucho peso. Pero esto ha desaparecido del mapa. No está claro qué vaya a pasar, también es verdad, porque tienen que ser 13 votos, me parece. Eso es. Porque yo ya dije que los 3/5 era clave en el acuerdo aquel, era lo único importante, lo demás era una chorrada todo, pero que hubiera la necesidad de 3/5 era muy importante, porque están 10-10, y por lo tanto los 3/5 solo se consiguen si... Y de hecho la presidenta no ha podido hacer nada, porque como están 10 contra 10, la presidenta era el 11 y no daba para los 13, con lo cual ha conseguido ni tener que mojarse. Entonces, ahora veremos cómo acaba esto, pero si estos no, o sea, si ninguno del otro bando se pasa habrá que hacer una convocatoria nueva con propuestas nuevas, y entonces probablemente los 2 magistrados, que son, como decías tú, Andrés Martínez Arrieta y Pablo María Lucas Murillo de la Cueva, podrían desaparecer del mapa también, y no sería buena idea, no porque no sé si son de derecha o de medio pensionistas, lo que sé es que son los que tienen más prestigio dentro de las 2 salas. Con lo cual esto da cierta garantía, porque en general a la justicia lo que le tendríamos que pedir no es qué ideología tiene usted, sino realmente si sabe o no sabe del tema. Eso en casi todo. Si consiguiéramos eso en casi todo, primero en la Moncloa no tendríamos monos, y en otros sitios tampoco tendríamos imbéciles. Y entonces eso ganaría mucho el país, pero hemos decidido en muchos casos preferir imbéciles y monos a gente preparada. Nos acompaña también en esta mesa Antonio Burgueño, muy buenos días. Buenos días. Y también José Ramón Ferrandis, ¿qué tal? ¿Qué tal? Pues yo encantadísimo de estar con vosotros, como siempre digo, porque es así. El placer es nuestro, aunque bueno, hay muchos asuntos de los que hablar, que precisamente vamos a ir con esta cuestión del Supremo unos segundos, pero antes supongo que habrán visto todos, o si no lo han visto, ya se lo cuento yo, uno de los momentos más virales y comentados de estas últimas horas, por desengrasar un poquito, que es viernes, y es esa infidelidad cazada en directo durante un concierto de Coldplay. En estos conciertos pues hay una cámara que se llama Kiss Cam, que es la que capta los diferentes momentos momentos románticos de parejas, y ahí se podía ver al conocido CEO de una empresa que además es bastante conocida, con
con su jefa de recursos humanos. Desde luego el vídeo se ha hecho viral en las redes sociales, todo el mundo está comentándolo y esta misma mañana este hombre pues ya ha emitido un comunicado donde pide disculpas a su familia, en concreto a su esposa y a sus hijos por ese momento en el que fue cazado en Coldplay. En fin, incendio en Méntrida, lo habrán visto y de hecho aquí en Madrid se ha dejado notar bastante en el aire, también en la calidad del mismo, en cómo se respiraba e incluso en algunas zonas del asfalto se podía comprobar los restos de ceniza. Un incendio que ha afectado también, como decimos, a Madrid, que se ha extendido desde Toledo y que ha calcinado ya más de 3.200 hectáreas. Ha afectado a varias localidades de Toledo y también de Madrid. Un avance de las llamas que además avanzaban a una velocidad espectacular por el viento que se vivía en el día de ayer, por esas fuertes rachas de viento que encima obligaron también al desalojo inmediato de unas 150 viviendas en la urbanización Calipo Fado, que ya ha vuelto a sus casas entre los municipios de Casarrubios del Monte y Navalcarnero. También en Madrid se podía ver esa enorme columna de humo que llegaba precisamente desde Méntrida. Por otro lado, incendio en la Cañada Real, en la Comunidad de Madrid, el que hemos sufrido también en estas últimas horas. Esas son las imágenes de los bomberos intentando sofocar el fuego, que se ha saldado ya con 4 detenidos. Se vieron obligadas ayer a la movilización de unas 14 dotaciones de bomberos para conseguir sofocar esas llamas de ese incendio que, como decimos, ha sido provocado y por el que 4 personas han sido detenidas. Desde luego, Madrid, con este incendio y con el de Méntrida, ha vivido en primera persona también los restos de los mismos, los últimos coletazos. En fin, nos vamos ya hasta el Tribunal Supremo con esa noticia que les decía precisamente hace unos minutos, con ese fracaso de Félix Bolaños por intentar controlar 2 de las salas clave. Félix Bolaños ha recibido un varapalo en el Tribunal Supremo. Tanto Ana Ferrer como Pilar Teso, magistradas del Alto Tribunal, han decidido retirar sus candidaturas para presidir tanto la sala de lo penal como la de lo contencioso administrativo. Los rivales que pelean por el mismo puesto tienen el camino despejado para liderar las salas, que además son los presidentes en funciones de ambas, Andrés Martínez Arrieta y Pablo Lucas. Falta el último movimiento definitivo del Consejo General del Poder Judicial para hacerse efectivo. Los 2 puestos estaban bloqueados desde octubre y desde entonces estaban en negociaciones. Según publica Europa Press, las magistradas se han echado a un lado ante la incapacidad de los bloques progresista y conservador del Consejo para ponerse de acuerdo. Ana Ferrer ha enviado una carta dirigida a Isabel Perelló. El mismo interés de servicio público que me animó a presentarme a la convocatoria me anima ahora a renunciar. Ninguna de las salas del Supremo, pero aún menos la Sala Segunda, dada la naturaleza de los asuntos de los que conoce, merece perpetuar su funcionamiento con una presidencia en funciones. La confianza de la ciudadanía en sus instituciones se debilita ante la apariencia de que los vetos ideológicos prevalecen sobre los criterios de mérito, capacidad y presencia equilibrada de hombres y mujeres en las instituciones públicas. Tanto Ferrer como Teso ya compitieron hace un año por la presidencia del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, cuando hubo una renovación. La Sala de lo Penal investiga y, si es oportuno, juzga a los aforados, diputados, miembros del Gobierno, ávalos, altos cargos como Álvaro García Ortiz. La Sala de lo Contencioso Administrativo controla la legalidad de las decisiones del Ejecutivo en caso de presentación de recursos. Félix Bolaños encara una derrota porque no quiere que estas salas clave caigan en manos de alguien contrario a los intereses tanto del PSOE como del Gobierno. Comentábamos durante la emisión de esta pieza, José María Francasa y yo, también lo decía al inicio en su primera intervención, que este asunto ha pasado muy desapercibido, ha pasado de pies puntilla en muchos medios de comunicación. Lo cierto es que a nivel televisivo no he podido comprobar la cobertura que se le ha dado al mismo, pero desde luego a nivel de prensa este tema ha aparecido en los grandes digitales, pero en los grandes periódicos, sobre todo de tirada nacional, pero tampoco es que haya un análisis muy profundo cuando estamos hablando, bueno, pues es lo que hemos visto, ese intento por Félix Bolaños de controlar 2 salas que son clave para el propio Gobierno y para decisiones que afectan al mismo. Ferrandis. A mí se me ocurre decir que Félix Bolaños evidentemente querría controlar las salas por la cuenta que les trae, evidente. Pero también quería controlar su propia deriva como consecuencia del falso testimonio que emitió cuando, actuando como testigo, mintió.
Y cuando tú mientes actuando como testigo, incurres precisamente en ese falso testimonio y te puede costar caro. Y entonces podemos llegar entonces a pensar que haya un acuerdo, porque si después de varios meses de negociación infructuosa, de manera simultánea, las dos candidatas ceden y dejan el paso a otros dos, puede haber sido a cambio de algo. Y yo a Bolaños no le veo dar puntadas sin hilo. Me parece un tipo extremadamente inteligente. Y la verdad, piensa mal y acertarás. Te quedarás corto. Burgueño, ¿tú cómo lo ves? Hombre, yo de extremadamente inteligente no lo sé, porque me cuesta adivinar el índice intelectual de mucha de la gente de este gobierno. Dudaría mucho que la gente de este gobierno fueran de alto índice intelectual, porque el índice de intelectualidad viene también acompañado de una perspectiva estratégica, y alguna gente se cree muy listos, pero desde luego Bolaños lo que es bastante perverso. Es un personaje que es un listillo, que además es manchego y en La Mancha los conocemos muy bien, es de cerca de mi pueblo. Y es una torpeza absoluta lo que cometió. Absoluta. Es una torpeza absoluta, por lo tanto digo que por encima de la inteligencia, cuando alguien lo es, no pierde la capacidad de decir, por la lealtad a su jefe está muy bien, pero desde luego la inteligencia está para saber discernir. Y desde luego un ministro de Justicia mintiendo una cosa tan elemental como la que, en una cosa en la que se le iba a poder coger, pues evidentemente, bueno, luego ha tenido la habilidad de saber salir y ha tenido la suerte de que el Tribunal Supremo pues no le imputa. Pues muy bien, estamos felices. No va a durar esta fiesta mucho. No. No creo que en estos momentos, sí que creo que en estos momentos, personas que que estuvieran previsto que fueran a ser presidentas de una sala o de las dos salas del tribunal, probablemente con este aire y cambiando los vientos, ardiendo Madrid, pues ardiendo Madrid, como ha dicho muy bien Alba, por la proximidad del fuego de Méntrida y de Casarrubios, pues evidentemente algo está ocurriendo en el que ya no hay tanta unanimidad en las proximidades o en el segundo círculo que rodea a la Moncloa. O sea, y si son mujeres, aún más. Creo que está cambiando, porque tiene que cambiar, porque tiene la lógica de los tiempos. Este señor Sánchez ha estado, y lo hemos dicho aquí yo muchas veces, poniendo bombas de las que salía de inmediato. Todas las bombitas las sabían desactivar. Las últimas ya no las están desactivando. Las tratan de neutralizar con suerte, sacando temas como puede ser el del señor Montoro. Bueno, no es caza mayor el señor Montoro. Con todo, no es caza mayor. Por lo tanto, quiero decir que pasará desapercibido seguramente el señor Montoro en contra de lo que es una caza mayor de un ministro y socialista de la categoría del hombre más fiel del gobierno y nada menos que del secretario del PSOE. Y eso no lo han arreglado nada más que lo han cerrado en falso. Por lo tanto, estamos con algunas expectativas. A ver, yo no sé exactamente qué ha pasado ahí, ¿eh? O sea, lo que sé que para mí la noticia es, vuelvo a decir, de las más importantes de los últimos meses.
pero no sé qué ha pasado, no sé si detrás hay un pacto, no hay un pacto, no lo sé. Sí sé que el auto de peinado distaba mucho de ser un auto normal. O sea que mucha gente preguntada decían que no había por dónde cogerlo, el de posible imputación de Bolaños. No solamente por los errores, que sí que son algunos muy chocantes, lo de que la muerta sea la que daba por muerto, ¿os acordáis, no? Que hablaba del funeral de la mujer. O sea, esas tonterías, yo no sé vosotros, igual no sé si los jueces actúan así, pero yo en un examen cuando veía burradas de estas, la nota que daba era muy baja directamente, aunque después saliera la ecuación de Rödringer desarrollada, porque es que ya llegas quemado. Con lo cual, creo que el auto no era por sí. Que Bolaños lleva mucho tiempo, desde que se pactó el Consejo General del Poder Judicial, que me parece que le salió rana la presidenta porque esperaban otra cosa, desde aquel momento, y todas las reuniones que ha habido del Consejo han sido 10 a 10, y se veía que no había posibilidad de avanzar. Entonces, Bolaños tendría que haber hecho algo muy gordo para pactar que los otros se pasaran a este lado. Y puede ser que, incluso por viendo como los vientos que vienen, eso no cada día era más difícil. Con lo cual ahí te daría un poco la razón, Antonio, de que los vientos no eran favorables a que precisamente pudieras convencer a alguno de los 10 de allí para pasarse al lado de aquí, porque hacían falta como mínimo 2. Y eso no era fácil. Con lo cual, casi esta explicación me parece bastante más razonable, insisto, porque tenía que haber hecho actos en positivo para conseguir eso, no en negativo, no había dudas. Y además, así como probablemente la opinión pública, este tema le suena japonés, que es lo que comentábamos antes con Alba, y no está en la calle, y a nivel de prensa parece que como son muy de calle todos, porque deben haber estudiado de oferta en algún instituto bajo, pues da lo mismo, pero a nivel jurídico el tema era clave. O sea, aquí no hay juez que no supiera que era clave la sala 2, la sala segunda y la tercera. Y no lo es desde ahora, desde siempre. O sea, el que se mueve en el tema jurídico sabe que el tribunal, sobre todo la 2, bueno, la 3 el contencioso administrativo no es baladí, pero la 2, que es donde están todos los aforados en el tema penal, claro, es que esto estaba claro. Recordemos que el gran cabreo de Cándido Conde Pumpido viene porque pierde frente a Marchena justo la presidencia de esta sala. Y ahí viene el que Conde Pumpido se haya vuelto menos conde y más miserable Pumpido, ¿no? Bueno, pues hay mucha historia en estas salas. Yo no domino nada porque no soy jurista, pero cuando hablas con ellos te decían que esa era la batalla. Queda otra peor, La batalla que queda peor es la aprobación la semana que viene o no de la nueva ley Bolaños. Si la nueva ley Bolaños sale adelante, esta batalla perdida pues ya se matiza mucho. Si la ley Bolaños no sale adelante, con esa batalla el cuarto poder podría seguir siendo bastante independiente. Si sale una cosa o sale la otra, el cuarto poder de independiente, el tercer poder de independiente no se queda en nada. Pero solo un momento, o sea, es que el aire ha cambiado en la justicia. El aire ha cambiado, o sea, y tiene mucho que ver también con lo de Europa. Es decir, aquí la justicia puede tener un apoyo mucho más moral en el Tribunal Europeo y tener miedo de que internamente los jueces se están manifestando. Es decir, las carreras judiciales, como muchas carreras de profesionales, son muy endogámicas. Sí. Pueden ser enfrentados, pero la endogamia puede, para decir, no es el momento de singularizarse. No, y sobre todo los 1000 y pico que pretendían colocar, eso les ha puesto. Pero además hay otra variante con los 1000 y pico. No es que pretendan colocar 1000 y pico de un turno al otro, sino que además tienen derecho preferente de plaza. Claro. Que no sé cómo se llama esto en la administración, que sois más bien vosotros, no yo, pero vamos, que pueden escoger la plaza, cosa que hay gente que lleva no sé cuántos años intentando ir subiendo, ¿no? Pues como están los inspectores de Hacienda. O sea, es decir, dentro se les está escapando la fuerza real de la burocracia estatal, se les está yendo las manos por desprestigio.
Sí. Porque no pueden, no, o sea, y esto es lo que a mí me alienta, más que este señor sea atacado por otras cosas. Ya que el vaso ha derramado. La Comunidad Valenciana, dejamos este asunto aquí, nos vamos hasta la Comunidad Valenciana porque el próximo martes va a presentar un ambicioso plan para crear un gran parque fluvial en el cauce del Turia. Se trata de un plan que no forma parte de esas ideas del plan de recuperación estatal y que han sido adelantadas algunas de sus líneas maestras por el secretario autonómico de Medio Ambiente y Territorio, Raúl Mérida, hace apenas unos días en un foro periodístico. El proyecto se ha bautizado como Parque Fluvial y pretende convertirse en uno de los espacios verdes más emblemáticos de la Comunidad Valenciana. A diferencia de un parque único, lo que dicen es concebirlo, que se concibe como dos o incluso dos y medio, que van a combinar espacios recreativos, culturales, agrícolas y de memoria histórica en una superficie de unos 35 kilómetros. Con memoria se refieren a hacer un memorial para todas aquellas víctimas que fallecieron a consecuencia de la riada de la Dana del pasado 29 de octubre. El parque va a ofrecer zonas para conciertos, festivales, actividades deportivas y también ese lugar, como les decimos, de reconocimiento y homenaje para las víctimas de la Dana. También una parte fundamental de este proyecto va a ser la recuperación de terrenos degradados por las lluvias torrenciales y la integración de tierras agrícolas actualmente abandonadas. Estos terrenos, dicen desde la Generalitat, se van a regenerar con un uso agrícola sostenible en colaboración con cooperativas agrarias y centros educativos. Este parque fluvial toma su inspiración en otros modelos ya implantados en otras zonas de Alicante. También contempla una solución para la gestión de las lluvias intensas. Para cuando se produzcan esas precipitaciones se van a crear unos parques inundables, especialmente en la zona del Barranco del Pollo, que lo que van a permitir es laminar el agua en momentos de fuertes precipitaciones y así minimizar el riesgo de inundaciones como las que ocurrieron a finales del mes de octubre. Lo que busca la Generalitat es que exista una colaboración público-privada para que este parque inundable y este memorial salgan adelante. Pues es curioso, porque la última parte debería haber sido la primera, no porque su orden no esté bien expuesto, nada más lejos, sino porque aquí lo que hay que hacer es gestionarlas y construir las infraestructuras necesarias para evitar que se repita otra riada con daños y sobre todo con fallecimientos al nivel que se han producido anteriormente. Es decir, el Plan Hidrológico Nacional está diseñado y no se ha construido por desidia del Gobierno central. Ahora de lo que estamos hablando es de un gobierno autonómico, es decir, los recursos de que disponga no serán los mismos. Y te he oído hablar del Barranco del Pollo. Bien, el Barranco del Pollo evidentemente se desbordó y generó muchos daños. Pero lo que faltaba era una presa aguas arriba de Cheste que nunca se hizo, a pesar de que estaba previsto hacerla y estaba financiado por la Unión Europea. Y sin embargo, Rodríguez Zapatero acabó con el plan entero, muy probablemente porque se trataba de no trasvasar desde el Ebro hasta el sur, es decir, hasta Alicante, Murcia y Almería. El gran fallo es ese y la solución tiene que pasar por ahí. Y lo demás son pajaritos y flores. A ver, yo solo añadiría una cosa a esto. No sé si el plan está bien o mal, no tengo ni idea. Me parece chocante que tenga que ser la Generalitat la que tiene que plantearse un sistema de prevención de lo que ocurrió en Valencia. Me parece chocante, porque para eso no sé para qué puñeta está el Estado. Pero la tercera cosa que me parece más importante, eso hay que hacerlo después de haber hecho que todos los damnificados por la Dana puedan seguir con vida lo más parecida a la anterior. Es decir, si no arreglas y ayudas al que tenía un comercio a volver a abrir, al que tenía un garaje volverlo a arreglar y todo eso, pues que se metan en el plan donde les quepa, porque son más importantes las personas ya jorobadas que la prevención, que habrá que hacerla, pero no olvidarse que hay gente que salió muy mal parada de esto. Nos tenemos que ir a la primera pausa de publicidad del día de hoy y a la vuelta les contamos cómo la UCO ha solicitado conocer cuáles son las visitas que ha recibido Santos Cerdán en prisión. A la vuelta.
Ya estamos de vuelta en Dando Caña, pasa un minuto de las 12:30 del mediodía a las 11:30 en Canarias. Abrimos ya página de corrupción porque tenemos muchas novedades en diferentes frentes. Enseguida hablaremos de Santos Cerdán, también vamos a poner la mirada en Francina Armengol, pero antes en Ángel Víctor Torres. ¿Por qué? Porque las acusaciones populares del caso Hidrocarburos han solicitado que el ministro de Política Territorial sea citado a declarar por el magistrado Santiago Pedraz. Quieren que el socialista aclare si cuando presidía el gobierno de las Islas Canarias participó en diferentes reuniones con todos aquellos que eran codirectores de la trama, con Víctor de Aldama y también con Claudio Rivas, para así lograr importar el petróleo de Venezuela a través de un amarre petrolero en Tenerife. Es una solicitud, como decimos, de las acusaciones populares del caso Hidrocarburos. Bueno, mucho se ha rumoreado también en estas últimas semanas con que hay otro nuevo informe, aparte del de Santos Cerdán, que va a ser inminente y que va a implicar a otro de las personas cercanas al núcleo de gobierno de Pedro Sánchez. Una de esas personas podría ser, atención, Marín Vallejo, muy buenas tardes, la tercera autoridad del Estado. Así es, Alba. Francina Armengol, la UCO está preparando un informe sobre su gestión al frente del Gobierno de Baleares. Un informe que, según OK Diario, será presentado al juez Ismael Moreno de la Audiencia Nacional antes de que termine este verano y que vendría tras el análisis de nuevos mensajes localizados en el móvil de Koldo García. En ese inminente informe se recogería la compra de mascarillas por parte del Ejecutivo Balear durante la pandemia. El foco de la investigación se sitúa en la compra de más de 1 millón de mascarillas FFP2 a la empresa Soluciones de Gestión SL por un importe superior a los 3 millones de euros. Ese material fue entregado, pero nunca se utilizó porque no se pudieron certificar que se cumpliesen los estándares de calidad, es decir, que eran defectuosas. El visto bueno llegó en agosto del año 2020, pero ya no se podían utilizar porque habían caducado. Esto no es todo, porque según Objective, los agentes de la UCO han detectado ya que Armengol, durante su presidencia del gobierno balear, retuvo mascarillas en pleno momento de escasez. También se investiga la adjudicación de un contrato de 10 millones de euros para levantar una residencia en Sondureta. Levantina Ingeniería y Construcción fue esa constructora beneficiada que, casualidad o no, también está vinculada al caso Koldo. Todo esto estaría recogido en ese nuevo informe de la UCO, que esta vez salpicaría de lleno a Francina Armengol por su gestión durante la presidencia de Baleares. Gracias, Marín. Veremos si finalmente ese informe es tan inminente como se dice, porque el de Santos Cerdán también se decía, va a salir mañana, no, va a salir el martes de la semana que viene, y al final se hizo bastante de rogar. Veremos si este llega en los próximos días o si incluso llega después del mes de agosto, que también puede ser otra de las opciones. Lo que sabemos es que, desde luego, la causa en lo que afecta a la trama Koldo, a Santos Cerdán, sigue avanzando, sigue investigándose en la misma, y atención, porque estaríamos hablando de una macrocausa. Es, atención, la alerta que hoy nos encontramos en El Confidencial y que precisamente muestra cómo la UCO tendría, atención, información suficiente para rellenar unos 65 millones de folios. Eso se debe también en parte a todas esas grabaciones que realizó Koldo García a su entorno más cercano en el marco de esta trama. Pero atención, como les decía, el Tribunal Supremo ha informado en un auto a prisiones que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, y tenemos precisamente ese AUCO, lo van a ver en sus pantallas, ha solicitado a instituciones penitenciarias que informe, a ser posible con antelación, de todas las visitas que recibe el exdirigente socialista en prisión, incluidas también las de sus abogados. En este escrito que están viendo en sus pantallas se informa precisamente a instituciones penitenciarias de que esta solicitud es la que ha realizado la UCO y que es al alto tribunal al que le corresponde precisamente decidirlo. La UCO, por su parte, considera que estas investigaciones tienen un interés suficiente porque así pueden saber exactamente cuáles son las relaciones de Santos Cerdán. No tanto el contenido de las mismas, pero sí el quién. La defensa de Cerdán acaba de reaccionar hace apenas unos minutos y considera que esta decisión de la UCO, que esta petición, mejor dicho, de la UCO, es muy grave, ya que lo considera, y es literal, un atropello del derecho de defensa de Santos Cerdán, y valoran solicitar incluso un amparo al Colegio de Abogados. En fin, desde luego... No entiendo. ¿Qué es lo que no entiendes?
Hombre, que sea un problema saber quién ha visitado a un señor. Si es Bueno. En teoría tiene que ser, en teoría, si la cárcel no está dirigida por traperos, pues lo normal es que cuando entres te apunten. No he ido nunca, ¿eh? Pero en otras cosas, claro. en otras estructuras funciona así. Tú vas a un sitio y apuntan quién ha entrado, DNI, la hora que ha entrado, a quién ha ido a visitar. Cada y vez que he cuando sale, entrado he tenido que dar mi carnet de identidad. y cuando sale lo mismo. Entonces, esto no forma parte de los secretos del Estado, puesto que es una institución pública y la gente entra por delante. Otra cosa es que si hay una puerta trasera y hay gente que ha hecho trampa y ha entrado por detrás, que se sepa esto ya formaría parte de una investigación, pero lo otro no hay que investigar mucho. Es que en teoría es información pública, digo yo. Claro, pero otra cosa son los contenidos de lo que hayan tratado las personas que hayan visitado, pero de eso no estamos hablando. Eso no lo va a pedir Claro, nadie. lo que pasa es que el gobierno sí parece que tira de eso a ver si confunde al observador. Porque es imposible pedirlo. O sea, vamos, eso lo hizo acordaos que hay un famoso ex juez, que por cierto, lo de peinado que he dicho antes se parecía mucho a las instrucciones del famoso ex juez por lo caóticas que eran, un tal Garzón, que sí que en vez de saber quién entraba en la cárcel o no, lo que hacía es grabar las conversaciones de los abogados con los presos. Y eso fue castigado de manera que le echaron, no a patadas, pero sí directamente, de la carrera judicial, y aunque ahora vaya por la vida pontificando, y parece que para cierta izquierda es el oráculo de Delfos de la judicatura, pues es un señor expulsado de la carrera judicial, pues es una patata frita como personaje, porque ha sido condenado. O sea, ahí no hay presunción, es condena por entrar en las conversaciones, no en quién entraba o no entraba, que suele ser público. Pero a mí de las noticias que habéis dado, lo que me llama la atención es el papel del canario, de Ángel Víctor Torres. Del señor Torres, que le han hecho jugar, porque ya esto se sabía, lo de que estaba más o menos en los papeles del tema de hidrocarburos, pero es que el papelito que le han hecho jugar con la negociación con Cataluña y con el País Vasco, o sea, este hombre que yo creo que está ahí refugiado de una forma, porque su personalidad y su forma de ser, pues le parece que va forzadísimo a este asunto, un asunto de tanta trascendencia como la negociación de la financiación con el señor Illa del partido de la financiación catalana. Y yo creo que ese tema sí que tiene esa trascendencia de no haber aparecido la ministra de Hacienda. Es decir, lo habréis comentado, pero no os he oído. Y entonces, el que no estuviera María Jesús Montero y con el ministro territorial, ya me parece que rebajaba tanto, y así lo han considerado los analistas, los catalanes, vamos, los catalanes no, los negociadores catalanes lo han considerado un desprecio. Por lo tanto, el papel que le están dando, y ahora que entre a toda prisa en hidrocarburos antes del verano, no sé de qué verano se están refiriendo, porque le quedan 3 días a la justicia antes de cerrar la época. Sí, estamos a 18 de julio, efectivamente. O sea, bueno, lo del 18 de julio es por lo del incendio de Métrida, que venía caminando. No, es que estamos a 18, es decir, nos metemos en agosto en una semana y pico. No hay paga extra porque fue antes. Eso sí. Bueno, en OK Diario esta misma mañana aparecen unas imágenes, unas ilustraciones fotográficas, las están viendo en sus pantallas, sobre un viaje que hizo el Partido Socialista, el Gobierno Socialista, a Estambul. Estas imágenes muestran cómo Pedro Sánchez estuvo con Cerdán y su número 2 en un 5 estrellas apenas un mes antes de que entrara en prisión. También en todo este periódico se hace referencia a cómo eran las habitaciones, el coste por noche, y desde luego es que estamos hablando de un hotelazo, porque algunas de sus habitaciones llegaban a costar, atención, la pernoctación, unos 1.000 euros. Fíjense. En fin,
Por otro lado, ABC, y esta noticia en el día de ayer no la comentamos, es bastante interesante. ¿Por qué? Porque el Gobierno ha escondido un informe, el llamado informe Greco, sobre corrupción hasta el éxodo vacacional de agosto, para así poder evitar que se hable precisamente de esas mismas líneas durante lo que queda del mes de julio. Aprovecha así agosto para publicar precisamente ese informe y que pase totalmente desapercibido. Sin embargo, poco a poco, día tras día, estamos conociendo diferentes novedades sobre el caso Koldo. Al margen de Santos Cerdán, nos fijamos ahora en Traxatec, una de esas empresas donde José Luis Ábalos colocó a una de sus mujeres, a Jessica. Continúa en la Audiencia Nacional la investigación sobre la supuesta contratación irregular de Jessica Rodríguez en 2 empresas públicas. La última persona en declarar ante el juez ha sido Virginia Barbancho, la que fuera jefa de Jessica en Traxatec. Barbancho ha asegurado que la joven no fichaba y que tampoco rellenaba su parte horario, algo que trasladó a sus superiores. Pero desde la presidencia de Adif, entonces en manos de Isabel Pardo de Vera, le pidieron que hiciera la vista gorda y que trasladara al resto de empleados que dejaran de acosarla. También ha asegurado que el currículum de Jessica se lo dio a Ignacio Zaldívar, subdirector de gestión administrativa de Adif, y que este puntualizó que era sobrina del ministro, algo que Barbancho anotó porque, según ella, le parecía relevante. Barbancho también ha dicho que no conoce a Koldo García y ha negado que su hermano Joseba trabajase en Traxatec, algo que no concuerda con uno de los informes de la UCO, que señala que Joseba se encargó cada mes de rellenar los partes de trabajo de Jessica. Esta es la segunda vez que Barbancho declara por este caso. Ya lo hizo el pasado mes de mayo en la Comisión de Investigación del Senado y allí aseguró lo mismo que ahora ha asegurado ante el juez. Que yo hice lo que pude, ¿eh? Yo detecto una irregularidad, empiezo a ver que la trabajadora no ficha, empiezo a ver que se me escaquea y que no tengo control sobre ella, y se lo digo a mi gerente y no hace nada. Para colmo, el cliente lo que hace es decirme que la deje en paz. Me mandaron callar, hice las maletas y me fui. Jessica Rodríguez fue durante años la pareja del exministro José Luis Ábalos y, como consecuencia, enchufada en varias empresas públicas. Una de ellas Ineco y otra Traxatec. La joven está siendo una de las investigadas por el caso Koldo y en su declaración en el Supremo afirmó que cobró de ambas empresas públicas, pero que nunca fue a trabajar. Bueno, pues esto... Sí, no, es que eso que ha salido yo lo cogería por otro lado, porque lo comentábamos antes en una parada publicitaria. Me parece que la gran diferencia ahora mismo, y que es lo que está haciendo derramar el vaso dentro de lo que son las estructuras del Estado, no de la gente normal de la calle, pero sí de las estructuras, es que en otras corrupciones hasta ahora caía el que mandaba. O sea, el responsable caía. Pero ahora empiezan a caer los que han obedecido, que de hecho es lo normal, porque el que manda tiene que caer, pero el que obedece saltándose la ley porque tiene miedo al que manda, tiene que caer, diríamos, de más bajo, pero tiene que caer igual. Entonces ahora están empezando a caer gente, en esta vez la asesora de Moncloa, que en el fondo podría decir, oiga, a mí me pagan por esto, a mí que me cuenta, ¿no? Pues ya estás en el juzgado, O esta señora, o la presidenta de tal, claro. O esta chica que dice, claro, como yo no diga nada, pues voy a pringar yo. Pues yo dije, es el gerente el que dijo que no. Y ahora habrá que preguntar al gerente, y, oiga, ¿usted por qué dejó hacer eso? Entonces, todo eso dentro de lo que es el conglomerado de la administración, supongo que hace que mucho funcionario empiece a decir, oye, yo no calladito no voy a estar. Exacto, o sea que, es más, puede ser que empiece a llamar yo por teléfono a algún fiscal diciendo, oye, yo puedo explicar lo que ha pasado también porque no quiero salir pringado. O sea, aquí no es el capitán, sino que es el soldado el que va pillando. Y eso destroza, hace una ola en toda la administración. Totalmente. Que ya veremos cómo acaba. Aunque a la calle eso no le afecta para nada. A la calle le afectan las primas de Ábalos y sobre todo ahora mismo estamos viendo que lo que afecta es el tema del puticlub de la familia. Esto está destrozando el tema porque eso ya cabrea profundamente, no sé por qué. Sí, pero lo que dice José María es la base de lo que empieza a ocurrir dentro de las estructuras de los gobiernos cuando se aproximan las elecciones. Y cuando se presume que va a cambiar. Y eso es lo que pasa siempre, es decir, desalojan el nido la gente los que tenemos
alguna vida dentro de las estructuras estatales, eso es lo que pasa. O sea, empiezan a virar y les ves que ya no están, no se reúnen en los bares de los ministerios, sino que empiezan a no ir. Y este es el cambio de posición. Y ese cambio de posición es muy importante porque estos señores, para permanecer, necesitan a las estructuras estas. El subdirector de cualquier departamento, que es un funcionario, del subdirector dependen. Para firmar, para tal, para dar. Y como dependen de él, pues evidentemente están empezando a ver que hay falta de poder. Sí, pero que si hasta ahora el subdirector si lo habían pringado en base a que le habían hecho hacer una cosa que no debía, lo que hacía es no decir nada porque esos me van a defender, ahora se da cuenta que de defensa nada porque otro subdirector de otro departamento ya ha sido llamado por un juez y dice, ay, cuidado, que aquí hay que empezar a soltar el lastre corriendo, ¿no? Pero, María, ahí tenemos un problema de niveles, es decir, los puestos de subdirector son todos de libre designación y por tanto de libre remoción, es decir, el subdirector tiene que andarse con pies de plomo siempre y además generalmente son niveles 30, es decir, es digamos que el límite máximo no político al cual puede llegar, a pesar de que es de libre designación, al cual puede llegar un funcionario de una línea determinada de trabajo perteneciente a un cuerpo A1, por ejemplo. Ya. Pero ¿hasta dónde puede permear la influencia política? Pues el problema de este gobierno es que ha profundizado y ha extendido enormemente la libre designación de los funcionarios, es decir, que está bajando hasta los niveles 29, que son subdirectores adjuntos. Es decir, está alcanzando el máximo histórico que yo pueda recordar, que he trabajado en la administración más de 40 años, el máximo histórico que se recuerda de control absoluto de las personas. Es decir, si te niegas te vas, vamos que te voy. Y entonces, claro, a ti te cuesta aceptar eso. Entonces, la única solución que tienes es aceptar que estás sometido a esa situación, o te desplazas lateralmente y buscas un puesto, o pones por escrito cuál es la situación para defenderte. No te queda otra. Pero todo esto ha sido inducido por el intervencionismo del Estado, es decir, por la política permeando y corrompiendo el funcionamiento de la administración del Estado. Y esto es muy serio. Pero diríamos, tú me estás hablando de la causa. Yo lo que hablo es del fenómeno que está pasando ahora. Poner un ejemplo bien tonto. Yo no he visto nunca, de momento, que cuando han pillado a algún corrupto hayan pillado al chofer o hayan hecho el fiscal ha ido por el chofer y el chofer sabe tanto como el que iba detrás, o probablemente, bueno, sabe todo porque los teléfonos van solos. Es decir, si queréis saber lo que hace un tío, qué cosas se salta familiarmente, qué cosas se salta profesionalmente, el chofer domina. Pues esta vez en los juzgados están entrando choferes, por decirlo así. Y eso hace que todos los choferes digan, cuidado, igual hay que defenderse. Eso es lo que me refiero yo a un cambio, no de haber entrado en la administración, sino de ver cómo salimos de la que me metieron. Hablemos de las claves de la imputación de Cristóbal Montoro, que hemos conocido esta misma semana, que desde luego también lo que ha provocado es que Alberto Núñez Feijóo se ha apartado del foco mediático, por segundo día consecutivo ha vaciado su agenda y esta misma mañana ha publicado este comentario en X que van a ver en sus pantallas, donde dice que su criterio acerca de la corrupción no ha cambiado en ningún caso y si hay algo que investigar, pues que se investigue todo aquello que sea necesario. Veamos cómo Montoro es un viejo conocido en los focos judiciales. La carrera de Cristóbal Montoro ha estado rodeada de polémicas. Su imputación por 7 delitos junto con la de otras 27 personas ha sido un capítulo más en su paso por la política española. El polémico bufete de abogados fundado por Montoro y su hermano en 2008, antes de ser ministro, ahora está en el foco mediático. Pero hace casi una década este despacho estuvo en el punto de mira de la Fiscalía Anticorrupción. Estando en el gobierno, presuntamente modificó reglamentos que beneficiaron a las empresas del sector gasístico y de las medicinas. Un uso de información privilegiado a cambio de jugosos negocios. Montero siempre ha estado señalado por sus polémicos vínculos con los lobbies industriales. También fueron recordados sus momentos en política. El PP prometió bajar los impuestos, pero Montoro los subió dañando a la clase media española tras la turbulenta etapa económica de Zapatero. También amnistió fiscalmente a 32.000 evasores fiscales
incluidos Luis Bárcenas y Rodrigo Rato, ambas anuladas posteriormente por el Tribunal Constitucional. Durante su mandato al frente del Ministerio se desahuciaba al día a 130 personas. Bueno, y además también es cierto que desde el Partido Socialista, claro, intentan sacar su provecho para poner el foco en este asunto. Vean lo que dice Óscar López. Da vergüenza lo del Partido Popular, da vergüenza, o sea, con la que ha caído estos meses, ¿no? Cuando hemos visto como un gobierno, el gobierno de España, ha actuado con contundencia a la mínima. Ver la montaña de corrupción sobre la que ha vivido y sobre la que vive el Partido Popular, ver hoy echando balones fuera, ni una sola justificación, da verdaderamente vergüenza, ponen los pelos de punta. Bueno, manda narices, ¿eh? Pero en fin, una cosa sí que es cierto que no tiene que ver con la otra, aunque se lo estemos contando todo un poco. Es que como el refranero dice, quítame que me tiznas, le dijo la sartén al cazo, este hombre no tiene vergüenza. Literalmente. ¿Cómo puede estar acusando al partido de la oposición de algo en lo que el PSOE es verdaderamente maestro, experto e imbatible, que es la corrupción? Por el amor de Dios, tenga usted la dignidad de callarse. Cuando yo digo que el tema de Cristóbal Montoro no es caza mayor, es porque su actuación de tener una consultora de influencia, que entonces se sospechó que podía ser una consultora de influencia, pero era individual. O sea, Montoro es un personaje que tuvo muchísimo poder dentro de los gobiernos en los que estuvo, porque lo tuvo limitado cuando estaba Rodrigo Rato, pero lo tenía, es decir, es un hombre, ministro, porque era... pero es un hombre hostil y no tiene red. O sea, es un hombre que no era capaz de hacer una red de presión, sino que él, a título personal, abre su consultoría y en esa consultoría probablemente fuera un despacho, se convirtiera en un lobby de influencia. Pero estoy absolutamente convencido, personalmente, claro, y no tengo datos, pero estoy convencido que por el carácter del personaje no tenía hilazón con el Partido Popular. Por lo tanto, creo que va a terminar ahí, y las declaraciones de Feijóo, pues se ve que es que, bueno, pues que terminen con él. Se pone de perfil, como es lógico, claro, a mí esto no me afecta. Que termine con él. O sea, si su proceder, que además fue al final del periodo y tal, su proceder fue erróneo, pues que termine con él. O sea, me parece... no. Salió el portavoz de Economía del PP, que no me acuerdo cómo se llama, tampoco creo que haga falta memorizarlo mucho. Bravo. Y hizo una explicación que si se lo hubiera ahorrado mejor. Porque la explicación que hizo es decir, hombre, que Montoro será lo que será, pero no montaba despachos de prostitución ni cosas así, o sea... Eso justo es lo que sobra. O sea, totalmente. Si se trata ahora de comparar quién es más guarro, quién es más ladrón, quién es más jeta, pues tenemos un problema, porque entre dos, que se peguen solos y que el que salga indemne ya saldrá a la calle. Yo ayer dije, y además me parece que tenía bastante razón, que si eso acaba con Montoro empapelado, porque se demuestra realmente que lo que hoy es presunto, mañana no es presunto, lo único que se habrá demostrado es que en todas partes cuecen habas. Y sobre todo se habrá demostrado que en este país se pueden cocer habas fácilmente. Y entonces lo que habrá que pedirle a la parte pública es que diseñe un modelo de país en que las habas no se puedan cocer tan fácilmente. Y si no son capaces de hacerlo, que se vayan todos a freír espárragos. Y que venga alguien que sea capaz de estructurar este país. Y además yo expliqué en concreto con el sistema norteamericano que la Constitución norteamericana defendía al ciudadano frente al poder y la Constitución española defiende al poder del ciudadano. Y entonces por ahí hay que empezar. Es decir, el político que venga de futuro tiene que corregir cosas. Y corregir cosas son, una es esta, y la otra, que también he dicho aquí, es que los señores que ganan en Cataluña se dediquen a organizar Cataluña y dejen a Ciudad Real en paz. Con lo cual hay que cambiar la ley electoral para que no puedan volver a coaccionar a un gobierno central haciéndolo débil como pasa ahora. Porque tenemos que haber aprendido
Y si los políticos que vienen no son capaces de aprender, pues lo mismo, que se vayan a freír gárgaras a paste. No digo la palabra porque Alba después me da pataditas en la pierna, pero la que pienso es un poco más fuerte de las habituales. No, además, Montoro tenía fama de hombre pulcro, o sea, tenía fama, y estuvo mucho tiempo, de hombre que no era fácil el que Montoro se pringara. O sea, al final, cuando estás tantos años, puedes cometer el error de convertirte en un lobby. Bueno, pues porque estamos en la segunda etapa de Montoro. Sí, al final. La primera es con Aznar, la segunda con Rajoy, y eso está afectando la etapa con Rajoy. Es decir, cuando lo rescata de eurodiputado y lo trae otra vez a Madrid. Exacto. Sí, esta es la realidad. Pero sin embargo, cuando han vuelto a mencionar a Strateg, cada vez que mencionan a Strateg, es una empresa que era la que contrataba, de esto me gusta muy poco hablar, de las señoras estas, pero era la que lo contrataba para ir de un sitio para otro. Bien, pues Strateg era la empresa que nos sonaba todos los días durante la pandemia, cuando buscábamos a aquellas personas que eran los expertos. Y los expertos de la pandemia eran gente que contrataba Strateg y que más o menos su currículum era de no estar en ningún sitio, es decir, gente de la Bolsa del Trabajo. Eso eran los expertos de Strateg. El comité. Vamos a irnos a una breve pausa de publicidad y después a la vuelta, como les decía ya antes, ya nos acompaña en esta mesa don Rodrigo Rato. Ya estamos de vuelta en Dando Caña, seguimos con el programa y como les decía, nos acompaña ya en esta mesa don Rodrigo Rato. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Qué tal? ¿Estamos todos? ¿Qué tal? Enseguida pasaremos a analizar la situación en Estados Unidos con Donald Trump, con el tema de los aranceles. También nos fijaremos en China, pero antes permítame que le pregunte por lo más actual, que es esa imputación de Montoro, porque si no me equivoco pidió personarse ya 2 veces en esa causa abierta por el uso de Hacienda. No sé cómo valora precisamente lo que ha sucedido, esa imputación que hemos conocido esta semana. Bueno, a mí me parece que para una causa que lleva 8 años de secreto del sumario, pues la verdad es que es una causa, pues no sé lo que pasará, ¿no? Porque 8 años es mucho tiempo desde el punto de vista de las garantías procesales que recoge nuestra Constitución. Pero aquí lo que nadie se puede es sorprender. Si no es enero, es febrero del 2013, a Cristóbal Montoro le dimitió toda la cúpula de la agencia tributaria, cosa que no le había sucedido ni le ha sucedido nunca a ningún ministro, porque la cúpula la pone el ministro. O sea, son personas a las que el ministro nombra, ¿no? Las había nombrado a principios del 2012 y en un año le dimitió toda la cúpula por un caso concreto. Y eso ya fue una cosa muy llamativa, ¿no? Y sin embargo, pues de eso no se sacan conclusiones ni consecuencias. Es cierto que yo no sé si estoy personado porque no he conseguido que el juzgado me lo aclare y lo he intentado desde noviembre del 2023, pero sí tengo correos que he leído públicamente en los que claramente el ministro entonces Montoro, su jefe de gabinete, el director de la agencia, pues planificaban acciones tributarias contra mí, lo cual pues es un hecho que al parecer ha sucedido con otros, porque yo he visto periodistas, otros políticos. Y yo lo único que quiero añadir ahora es ¿qué hace la Fiscalía? Porque eso es un delito flagrante. O sea, los datos tributarios no pueden ser utilizados por personas que no estén autorizadas, y el ministro de Hacienda no está autorizado a conocer los datos de las personas, no está autorizado. O sea, no es que sea discutible, es que no lo está. Lo sé porque lo sé, por experiencia propia. Entonces, ¿qué está haciendo la Fiscalía? Si hay decenas, o por lo menos una decena de personas que han salido entre ayer y hoy diciendo que a ellos se les ha amenazado. Bueno, esto no puede ser, esto es un delito flagrante. Si es verdad, en mi caso sé que es verdad, porque tengo los correos en los que se discute mi caso antes de que se me detuviera. Pero ¿cómo el ministro de Hacienda va a conocer datos concretos de ciudadanos? Eso no pasa en un país civilizado. Y eso a mí me parece muy serio, ¿no? Otra cosa es
si a través de contactos o de clientes se influía o no en la comisión delegada. Eso ni lo sé. Y lo que sí sé es el hecho de que el principio, si no fue en enero, fue en febrero del 2013, a Cristóbal Montoro le dimitió toda la cúpula de la agencia tributaria. Entiendo por sus palabras que va a intentar seguir estar personado en esta Hombre, cosa. claro, porque está en mi derecho. Es decir, yo tengo unos derechos como ciudadano y como contribuyente, y si han sido violentados, pues espero que poder resarcirme de esa violencia sobre mis derechos, pero como otros, me parece, bueno, venía ahora de tomarme un café y hemos visto a Esperanza Aguirre salir en televisión española. Entonces yo creo que esto merecería una respuesta por parte de la Fiscalía, ¿no? Pues la Fiscalía es la que defiende la legalidad, por lo menos eso dice el estatuto. Desde luego. En fin, vamos a dejarlo aquí. Nos vamos ya a Estados Unidos con Sandro Meco, de Dos Continentes, que nos acompaña hoy para hablarnos de qué está pasando con esa famosa lista Epstein, porque Trump ha ordenado desclasificar algunos documentos, pero parece que no todos. Buenas tardes. Sí, muy buenas tardes, Alba. Bueno, vamos a cerrar un poco, ¿no?, lo que ha sido la semana, porque hemos empezado hablando de Epstein y vamos a acabar el día de hoy pues hablando precisamente de Jeffrey Epstein. Antes de hablar de esas medidas que ha tomado Donald Trump, tenemos que irnos a la publicación de una supuesta carta que realizó el Wall Street Journal. Una carta que el diario asegura que Donald Trump habría enviado a Jeffrey Epstein en su cumpleaños número 50. Una carta que además habría escrito el propio Trump pues como si fuera un guión de teatro, ¿no? Primero con el personaje de la voz en off diciendo: debe haber algo más en la vida que tenerlo todo. Y tendríamos ahí una supuesta conversación entre Donald y Epstein, Donald Trump por supuesto, donde lo que se dice es lo siguiente: sí, lo hay, pero no te diré lo que es. Ni yo, ya que también lo sé, hay ciertas cosas que tenemos en común, Jeffrey. Sí, yo también lo pienso. Los enigmas no envejecen, ¿te has dado cuenta? De hecho, me quedó claro la última vez que te vi. Y finalmente, la frase que ha destacado el Wall Street Journal en su titular: un colega es algo maravilloso, feliz cumpleaños y que cada día sea otro maravilloso secreto. Una carta además que supuestamente habría ido acompañado de un dibujo del contorno de una mujer desnuda. Eso es lo que cuenta de nuevo el diario estadounidense. Bien, pues Trump ha negado flagrantemente esta afirmación en su propia cuenta de Truth Social con el mensaje que están a punto de ver en sus pantallas. El presidente de los Estados Unidos de nuevo ha dicho que el Wall Street Journal ha impreso una carta falsa que supuestamente habría enviado a Epstein, que esas no son sus palabras ni la forma en la que habla. Por cierto, que él tampoco hace dibujos y que le dijo a Rupert Murdoch que esto era falso y no debería publicar dicha historia, pero que lo hizo y ahora se acercan demandas, tanto para Murdoch como para el periódico. Bien, pero es que aparte de esta demanda, el presidente de los Estados Unidos, que lleva siendo toda la semana criticado por precisamente la gente que lo votó por no publicar esta lista, ha dicho que dada la ridícula cantidad de publicidad a Jeffrey Epstein, ha pedido a la fiscal general que lance todos los testimonios, atención porque esta es la palabra clave, pertinentes con respecto al gran jurado bajo aprobación en los tribunales. ¿Qué significa esto? Que no van a publicar todos los documentos per se, sino los documentos que Trump, que Pam Bondi, que es la fiscal general del Estado, y que en este caso el gran jurado de los Estados Unidos consideren permanentes. Claro. A todo esto, el gran problema que están teniendo los republicanos con esta cuestión es el impacto en las votaciones. El año que viene hay elecciones de medio término, donde Estados Unidos se juega la mayoría en la Cámara de los Representantes y en el Senado, y sí, Trump te aguanta otros 3 años porque la legislatura efectivamente lo dictamina así. Pero ¿qué pasa con la mayoría republicana en las dos cámaras? Bueno, pues por si acaso el votante republicano critica o al menos lo paga en las urnas este asunto de Jeffrey Epstein, los representantes republicanos de la Cámara de los Representantes se han movido. Y atención, porque el titular que nos daba el New York Times era que estos congresistas habrían preparado una propuesta junto a los republicanos para desclasificar estos archivos, pese a que vayan en contra de lo que diga el presidente de los Estados Unidos. Como última nota, un presidente de los Estados Unidos, que nos enterábamos ayer, que según un diagnóstico de la Casa Blanca ha sido pues precisamente diagnosticado con una insuficiencia en las venas, que básicamente lo que nos contaría, lo que diría es pues es una falta de circulación en sangre. Todo esto a raíz de 2 imágenes, la primera una mano que estaba hinchada y que él se había cubierto con crema, y finalmente las instantáneas de esa final de la Copa Mundial de la FIFA en la que los tobillos estaban
pues muy hinchados. Entonces, bueno, pues finalmente la Casa Blanca ha aclarado esto en una semana muy complicada para Donald Trump desde el comienzo de su segunda legislatura. Que estaría además bastante más avanzado de lo que se nos está diciendo, ¿no? Claro, aquí, y lo hablábamos antes de entrar en cámara, que al final es cierto que uno de los principales pilares de Donald Trump, especialmente en campaña, ha sido atacar a la salud de Joe Biden, precisamente porque los demócratas habrían ocultado el verdadero estado de salud del entonces presidente de los Estados Unidos, y ahora lo que se cree o lo que se sospecha es que los republicanos y Donald Trump podrían estar haciendo lo mismo. De nuevo, esto son cosas que se comentan. Ahora, por supuesto, de nuevo, estamos a un año de las elecciones y estamos en plena batalla campal. Ya que tenemos en la mesa al doctor Burgueño, le diagnostico yo a Trump. Me gustaría preguntarle qué implica pues le podemos diagnosticar. Pues adelante. Vamos a ver, lo que se ha pretendido tapar no tiene importancia. Pudiera ser que el presidente estuviera anticoagulado con algunos, anticoagulación en personas mayores de 70 años es un porcentaje, puede ser en España, del 20%. O sea, no tiene importancia. Pero cuando se está anticoagulado se puede romper unas venitas y quedar una mancha, y por lo tanto tapársela. No tiene relación esa que llaman insuficiencia venosa de la mano, nada que ver con la hinchazón de las dos piernas. La hinchazón de las dos piernas probablemente puede ser por insuficiencia venosa, pero no es la insuficiencia venosa lo que causa la hinchazón, sino la insuficiencia cardíaca. Es decir, si este hombre tiene insuficiencia cardíaca por su obesidad o porque realmente se reflexionan los pies, ambos pies, porque cuando es uno puede ser que haya un problema venoso en una pierna, pero cuando son los dos suele ser una insuficiencia cardíaca. Le sobra líquido y no gestiona el líquido. Eso es seguro. Si tiene hinchazón en las dos piernas, le sobra líquido. ¿Y a quién le sobra líquido? Pues a quien tiene una insuficiencia cardíaca. Y esa insuficiencia cardíaca, al lado de que puede tener una anticoagulación, cuadra con que este hombre pues, puede tener o estar en fibrilación auricular o estar bien, tampoco es una cosa tan grave para los 79 años. Es decir, este hombre, el gran problema que tenía Biden, pues era su pérdida de conciencia, su pérdida de memoria, su capacidad. Bueno, un presidente de 79 años, como tenía el señor Reagan más o menos, y que además cubrió el récord de los cánceres que le extirparon de la piel, que tampoco tenían mucha importancia, pues evidentemente yo creo que con insuficiencia cardíaca y así se puede gobernar. ¿Y lo de las piernas no puede ser por el uso de corticoides como medicina de algo? Que Trump tome corticoides no lo delata su cara. No es corticoide. No, pero los edemas de las piernas no son. La hinchazón de los corticoides es una hinchazón de edema que empieza incluso por la cara, como estaba el Papa. Estaremos muy pendientes. Y como estaba Pompidou, os acordaréis, era una deformidad absoluta de su rostro. Estaremos muy pendientes del estado de salud de Donald Trump. Sandro Meco, muchas gracias. Muchísimas gracias y muy buen fin de semana. Igualmente. Nos fijamos ahora en la parte económica, don Rodrigo, porque la Unión Europea en estos momentos sigue intentando negociar a contrarreloj precisamente los aranceles con Estados Unidos. Sí, en el tema de los aranceles, que cada vez se complica más, porque Estados Unidos solo ha cerrado 3 acuerdos con Indonesia, con el que tiene muy poco comercio, con Vietnam y con el Reino Unido, y le quedan, por lo tanto, pues, los grandes temas. China, Japón, la Unión Europea, tiene cada vez mayores conflictos con México y con Canadá. El tema de los aranceles, lo que sí hemos sabido recientemente es que el Gobierno, a través de su ministro de Economía, ha dicho claramente que lo que ellos quieren es recolectar 300.000 millones de dólares al año por aranceles.
que ese es su objetivo. Bueno, ese objetivo pues, es mucho dinero, entonces es muy superior a lo que recogía por aranceles hace un año y requiere que vayamos a un nivel de aranceles más cerca del 20% de promedio en el mundo que del 10%. Y eso pues tiene sus consecuencias, ¿no? Eso indica también que el gobierno Trump cree que los aranceles son una manera de bajar los impuestos dentro y subirlos fuera. Para que nos hagamos una idea, Estados Unidos está ya en el nivel de aranceles más alto desde 1900. En 1900 no estábamos ninguno de los aquí presentes en este mundo, ¿no? Entonces, es una decisión muy complicada y que puede tener derivadas muy complejas, ¿no? Como se ha podido comprobar con Nvidia, que al final está comerciando con China, se ha podido comprobar en general en las relaciones económicas con China, donde Estados Unidos ha tenido que dar marcha atrás. Con la Unión Europea, ¿qué va a pasar? Pues eso es carga de nivel mayor, porque es verdad que desde el punto de vista de bienes, Europa le vende más a Estados Unidos de lo que Estados Unidos le vende a Europa, pero desde el punto de vista de servicios, Apple, todos estos servicios, Nvidia, Meta, etcétera, vende más Estados Unidos que Europa. Y entonces, claro, aquí una guerra en el Atlántico es muy complicada, ¿no? Y ahí entra China. Es imposible separar todo este tinglao de lo que pasa con China. China sigue vendiendo muchísimo fuera. Su nivel de exportaciones está creciendo. Los últimos datos del mes anterior indican un crecimiento considerable. En el primer trimestre había vendido al exterior casi 1 billón de euros. China tiene un exceso de producción y tiene un serio problema de deflación en su país y tiene un serio problema de crisis inmobiliaria. Entonces, ahí está, digamos, la gran pelota que nos vamos repartiendo, ¿no? Y Europa está en el medio, es decir, Europa, por un lado, tiene que cerrar un acuerdo con Estados Unidos que no sea catastrófico, y que no lo será, porque Europa tiene capacidad de fuego, y también tiene que entenderse más o menos con China, que es muy importante para las exportaciones europeas. Y eso, por un lado, a Estados Unidos no le va a gustar, aunque ellos también se están entendiendo con China, pero por otro lado plantea el problema de qué hacer con el exceso de producción que tiene China. China tiene muchísima producción. Y la única manera es o colocársela a alguien, y cada vez hay menos países dispuestos a aceptar el exceso de producción de China a precios subvencionados, o bajar el crecimiento y que China crezca menos. Y eso para un régimen del tipo chino pues es un desafío muy fuerte, ¿no? O sea que estamos en un momento muy complejo de las relaciones internacionales, no descubro la penicilina, lo sabe todo el mundo, y en el que Trump tampoco tiene una política constante. Lo que sí hemos aprendido en los últimos días, o hemos sabido, mejor dicho, en los últimos días, es que ellos tienen un objetivo, que es conseguir 300.000 millones de dólares a través de los aranceles. Y eso es mucho dinero, y eso nos lleva a aranceles promedio en torno al 20%, y eso pues, puede ser una mala noticia para la economía mundial. Pero Rodrigo, yo es que hay una cosa que no entiendo. Los aranceles no los voy a pagar yo, los pagan las empresas norteamericanas y por tanto al final lo paga el ciudadano norteamericano. Estoy de acuerdo. Con lo cual sería una manera de bajo los impuestos, pero te los subo porque te subo lo que te cuesta todo. Con lo cual, lo que se ha visto hasta ahora es que un porcentaje significativo del 40% aproximadamente se lo están comiendo las empresas. Es verdad que las empresas probablemente están viendo a ver cómo es de duradera esta situación. Como además se están produciendo negociaciones bilaterales de la administración Trump y sectores, por ejemplo, el sector de la hostelería, pues le ha ido a ver y le ha dicho, usted, sin inmigración yo no puedo funcionar. Entonces Trump ha dicho, bueno, pues aquí no vamos a hacer el mismo tipo de política. Hemos visto con Apple, hemos visto con Nvidia, hemos visto con empresas importantes que han ido a ver a la administración y han dicho, sin China yo no puedo seguir. Entonces, claro, es una situación en la que unos
van a pagar más que otros, van a tener mayores dificultades que otros. No nosotros. Bueno, es que las aranceles tienen tres salidas. Una, que lo repercutas totalmente en el consumidor. Dos, que te los comas tú totalmente, siendo tú el que vende el producto. O tres, que el intermediario se los coma. O sea, esos son los tres que se lo tienen que comer. Hasta ahora, el intermediario se está comiendo bastante. Probablemente porque el intermediario quiere ver cómo es de duradera la situación y no quiere perder mercado. Pero todo eso tiene límites, ¿no? Entonces, con un presidente que hace nada iba a acabarse el mundo el 9 de julio y ahora ya es el 1 de agosto, y que probablemente vaya a ir más allá, pues es muy difícil hacer cuentas. Lo que sí sabemos, que no nos lo habían dicho hasta ahora, es que ellos tienen un objetivo de recaudar, pero tú tienes razón, ese dinero que ellos van a recaudar, lo mismo lo están pagando los consumidores norteamericanos en un porcentaje, ¿no? Claro. Estados Unidos es una economía que exporta mucho en niveles de volumen, aunque no sea un gran exportador en relación a su Producto Interior Bruto, que hace muchas manufacturas, es el segundo productor de manufacturas del mundo porque es el mercado más grande, pero por ejemplo en un producto tan conocido para todos los seres humanos como el calzado, importa el 94% del calzado, el 94%. Entonces, a los precios hora de trabajo de Estados Unidos es muy difícil que sustituya el calzado que le hace Bangladesh o que le hace Vietnam por el calzado hecho en Estados Unidos. Nadie ha dado una solución a ese tema, ¿no? Y el calzado, como todos sabemos, pues es un producto que se usa porque descalzos hace ya 15 o 20.000 años que no vamos. Entonces, y ese es un producto que no está claro, nada claro que lo puedan sustituir, ¿no? Eso es un ejemplo. Habrá otros que sí puedan sustituir. Pero ha sido muy divertido el tema de la Coca-Cola, por ejemplo. Trump ha dicho... El cambio de fórmula. Sí, el cambio de fórmula. Él le ha dicho a la Coca-Cola, no, yo quiero que hagamos Coca-Cola, según han publicado los medios, con caña de azúcar. Probablemente es más sana, porque es azúcar más sana que el sirope que consiguen en Estados Unidos a través del maíz. Pero claro, la caña de azúcar en Estados Unidos es muy pequeña, no hay prácticamente. Tendrían que traerla de Centroamérica y de México. Y en cambio el sirope de maíz sí lo hay en Estados Unidos. Entonces, el mismo presidente que dice una cosa está diciendo la contraria, ¿no? No lo sé. No lo sabe nadie en estos momentos. El mercado no se cree que vaya a pasar nada muy grave. La prueba es que estamos en máximos de bolsas de todos los sitios. La bolsa americana, la bolsa española, la bolsa alemana, todas las, menos Japón, que está un poco más tocadito, todas las demás vayan bien. Hasta la de Hong Kong va estupendamente. Entonces, todo el mundo cree que va a haber una negociación. Y como vemos, se le va dando patadas regularmente, como se dice, a la lata, va cayendo, vamos dándole patadas a la lata y la negociación él la va anunciando. Primero el tal día, después el 9 de julio, después el 1 de agosto. De momento no está cerrando grandes acuerdos. El otro gran asunto pendiente, de hecho, es Ucrania. Bueno, Ucrania es un asunto pendiente en el que parece que él ha cambiado de opinión, en el sentido de que su idea era que él iba a poder hacer un acuerdo con Rusia y que Ucrania fuera el pagador del Paganini, como se dice vulgarmente. Y eso no ha salido porque los rusos no parecen estar muy dispuestos a llegar a un acuerdo, ¿no? Entonces, ahí seguimos en un conflicto militar muy caro y carísimo en vidas, sobre todo para los rusos, que están haciendo una estrategia muy antigua de enviar hombres y hombres y hombres y hombres y hombres y mueren muchos. Las cifras que se dan entre muertos y heridos rondan el 1.000.000 de personas por el lado de los rusos y 500.000 por el lado de los otros. Estamos hablando de una guerra súper cruenta. Pensemos que Gaza, que nos parece a todos un horror, son 56.000 personas. Aquí estamos hablando de 1.000.000 largo de personas entre muertos y heridos. Y Rusia tendrá sus límites, digo yo, ¿no? Tendrá sus límites. Pero bueno, ahora parece que Trump ha cambiado otra vez de opinión y ha decidido armar con armas de largo alcance a Ucrania. En principio parece que las vamos a pagar los europeos. Pues no sé, bueno, pues tendremos que pagar algo, supongo mucho. Pero el otro día leía un dato para que veamos cómo son las cosas, ¿eh? En el año 2022, Ucrania producía
1.000 millones de producción de drones. Ahora produce 33.000 millones. ¿De drones? ¿Ucrania? Sí, Ucrania. Es que, claro, esta es una guerra que ha cambiado cómo se hace la guerra, ¿no? Y los ucranianos están demostrando una capacidad de iniciativa muy sorprendente, ¿no? Es verdad que se enfrentan a un país mucho más grande que ellos, mucho más poderoso que ellos, pero bueno, si Trump les empieza a mantener líneas de ayuda, esta es una guerra muy costosa para todos, ¿no? Incluso para los rusos, ¿no? Entonces, y además es una guerra desde el punto de vista de mortandad, como he dicho antes, terrible, ¿no? Pero no se ve claro que los rusos vayan a querer hacer un pacto. Desde luego, por el lado económico no parece que los rusos lo vayan a querer hacer de ninguna manera. Y por el lado militar, pues si realmente el verano no fuera una gran victoria militar rusa, como mucha gente anticipa, pues esta sería una guerra estancada, ¿no? Con un coste humano muy alto y estancada. El cambio de posición de Trump no es ni mucho menos una tontería para los ucranianos. Para los ucranianos supone unas muertes. Un respaldo. Más muertes es cierto, pero no perder. Muchas más muertes. No, muertes y prolongar la cosa, con lo cual... Y en ese sentido, Trump tiene una parte de razón. Esta es una guerra que no va a ningún sitio. Porque claro, si hubieran aceptado lo de Turquía de Ankara, cuando eso no lo permitió Biden, se metió, no, ya fueron Biden y los ingleses. Todos hubieran aplaudido, se hubieran ahorrado muchos problemas todos y hubiera acabado mejor de cómo va a acabar para Ucrania. Probablemente tienes razón. Porque va a acabar peor. Tienes toda la razón. Efectivamente, eso, pero como pasa siempre con las cosas que han pasado... ya han pasado. Tienen una solución... Volver atrás, imposible. Pues eso, hasta ahora siempre ha sido imposible. Bueno, y que además también es cierto que estábamos con otro asunto, ya que ha hablado de armamento en estas últimas semanas, que es focalizados en el aumento de gasto militar por parte de todos aquellos miembros de la OTAN, por exigencia del propio Donald Trump. Y también hay otros datos que son muy interesantes, y es que Europa en estos últimos 5 años ha disparado las importaciones de armas, si no me equivoco, más de un 150%, siendo Estados Unidos además también el principal beneficiado. Bueno, los grandes productores de armas son Estados Unidos, Rusia también, y como es natural, pues Estados Unidos cree, y probablemente con razón, que Europa va a ser un cliente muy importante. También es cierto que la industria europea, el acuerdo, ayer se ha firmado un acuerdo entre el Reino Unido y Alemania sobre armas. Eso es estamos en un mundo muy distinto, ¿eh? La semana pasada se llegó a un acuerdo entre Francia y el Reino Unido sobre utilización de las armas atómicas. Todo esto Rusia tendrá que estar tomando nota, porque todo esto son decisiones que nadie hubiera pensado hace 3 años, ¿no? Estados Unidos, el Reino Unido y Alemania, un acuerdo militar, no lo habíamos visto no sé desde cuándo. Ni creo que Rusia lo que le hubiera gustado. Es que son son potencias económicas medias, pero no son pequeñas. Y atómicas. Llevamos con el señor Trump, cualquier observador no se lo puede tomar en serio este hombre tan ocurrente. Es una ocurrencia tras otra. Tantear, echar para detrás. El señor Biden podría tener problemas de salud mental, pero desde luego la administración estadounidense desde hace mucho tiempo es una administración mucho más estable, mucho más... Y este hombre está con ocurrencias constantes. Pero tiene mayoría y tiene una disciplina del Partido Republicano que no habíamos visto. Desde luego, desde que yo tengo uso de razón, yo no he visto al Partido Republicano tan firme y tan en línea con un hombre. El poder que Trump tiene en este momento, sobre la sociedad norteamericana es tremendo. Ahora, lo que tú dices es cierto, es decir, es que no tenemos una decisión estable. Bueno, es que ha ido a la tragedia de Texas
y ahí le han dicho que las decisiones que él estaba tomando sobre el organismo que responde a crisis de este tipo, reduciéndole el presupuesto, eran un error, ya cambié de opinión. Nos vamos a ir, si no les importa, a la última pausa de publicidad del día de hoy, que es la 1:30. La hacemos ya, nos quitamos el compromiso y luego nos metemos de lleno en este asunto, pero también de las últimas maniobras en Taiwán, y les contaremos los últimos sucesos que vinculan, de nuevo, lamentablemente, inmigración ilegal con delincuencia. A la vuelta. La artrosis es una enfermedad que no deja de crecer, va unida al envejecimiento, aunque cada vez más son los jóvenes que la padecen por, entre otras cosas, el sobreesfuerzo al que se someten las articulaciones. Si es usted una de esas 7 millones de personas en nuestro país que las sufre en las manos, los guantes de Relax Quantic Nanotech son el tratamiento más efectivo que van a encontrar para aliviar el dolor y la rigidez de sus dedos, gracias a la terapia basada en ondas pulsantes electromagnéticas. Adolfo Albistur es el responsable de Mejorando tu Vida. Muy buenas tardes, don Adolfo. Muy buenas tardes, Alba. Pues efectivamente, aquí tengo el guante, igual que voy a presentar algún producto más, pero bueno, la artrosis hay que decir algo que a diferencia de cualquier otra patología, ¿no? El problema de la artrosis, que por eso es complicado curarla y es complicado incluso hacer todo tipo de tratamientos como células madre, es que no hay irrigación, es decir, nuestra articulación no tiene, es decir, no pasa la sangre. Entonces, al no pasar la sangre, al no haber sangre, pues claro, cualquier cosa es complicada llegar ahí, porque realmente lo que está ocurriendo es que ese cartílago se desgasta, lo estamos perdiendo, y es difícil hacer algo sobre ese cartílago, ¿no? Hay veces que se puede hacer algún tipo de infiltración para separar ese hueso que se están juntando para que no duela, pero realmente es complicado. Entonces, ¿qué hay que hacer de momento ante la artrosis? Pues paliar de momento los dolores. Porque el dolor es invalidante, es decir, si tú te duele una mano por la mañana y tú vas a abrir una persiana o vas a abrir un bote o vas a hacer cualquier cosa, tienes ese dolor, entonces te está incapacitando e intentas mover menos, ¿no? Y lo que es importante es mover, pues no movemos, se van quilosando. Entonces, para eso están los guantes, que lo que consiguen es a través de esas ondas pulsantes, masaje, vibración, calor, conseguir que podamos mover. Son 20 minutos por la mañana, 20 por la noche. Entonces, paso a otro producto que sería la rodillera, que es el que trabaja para las rodillas, con ultravioleta e infrarrojo, para que esa desinflame, para que haya un efecto analgésico y podamos andar, caminar, etcétera. Aquí suele ser, a veces hay una operación, por eso también duele, y a veces también es por un sobrepeso, porque hemos hecho mucho ejercicio, entonces no podemos dejar de andar, caminar, subir escaleras, etcétera. Luego el cinturón, que trabajamos toda la zona lumbar, que es, digamos, para esa zona donde muchas veces es a lo mejor por una escoliosis, que tienes la columna torcida, o por posturas, por movimientos, que te duele la lumbar. Entonces sería el dolor con terapias de luz. Y luego... La novedad. La novedad, porque todo el mundo decía, a mí es la muñeca, a mí es el codo, a mí es el hombro, a mí es el tobillo. Bueno, pues aquí estamos con este producto que se adapta, como podéis ver. Aquí está el infrarrojo, que es el que hace esa desinflamación, ese efecto analgésico, pero también tiene 3 fases, que es para el masaje, para la vibración y para el calor. Entonces, lo puedes colocar en cualquier parte. Uy, vamos a tener un problema. Vamos a tener un problema porque a Adolfo se le ha caído el micro. Mira, esto es un apaño en directo que vamos a intentar hacer. Estamos un poco más lejos de lo que parece en televisión. Y al final estas cosas nunca suelen salir del todo bien, aunque nosotros lo intentamos. Intentamos que se me escuche bien. No, bueno, pues ya estoy terminando. Simplemente decir que tenemos aquí un aparato para que, como veis, es muy cómodo para colocar, por ejemplo, muñeca, a la gente que le duele las muñecas, a lo mejor que hace pádel, etcétera, el hombro, muchas veces ese dolor de hombro, el codo. Bueno, pues con esto vamos a conseguir, fíjate, los tobillos a las personas que tienen diabetes, que tienen neuropatía diabética, muchas veces le duelen los pies y es muy difícil quitar ese dolor porque es pulsante, o sea, es puntual, entonces es bastante desagradable, ¿no? Bueno, pues lo han probado personas así y dicen que le ha calmado muchísimo, porque hace que haya mejor circulación, el calor y la circulación hace que la sangre vaya mucho mejor. Así que también tenemos este aparato para todos ustedes, que ya con esto sí que completamos todo el ciclo de los dolores en las articulaciones. Creo que Franca se ha dicho el codo, es porque Hombre, él lo va a usar. Franca, de momento, seguro que se te ocurre algo más. Franca sí, tiene dos conejillos de Indias. Sí. Uno de noche y uno de día. Sí, tenemos Alejo por la noche. De noche es Alejo y de día es Día es Francas, así que Adolfo, ¿dónde lo conseguimos? Pues bueno, tenéis un teléfono en pantalla, os animo a que llaméis ahora para que sepamos que sois vosotros, vais a tener un 30% de descuento, además si compréis más de un producto más, podemos llegar hasta el 50%, y bueno, os regalamos también el servicio de telemedicina y el libro Historia de nuestros médicos.
Este fin de semana. Este fin de semana, ¿a quién tenemos? Pues mira, tenemos al doctor Luis Álvarez Galovic, que es, bueno, él es el director de la unidad de columna de la Fundación Jiménez Díaz. Es decir, él lo que opera es columna, es traumatólogo, opera columna. Entonces, va a contar cosas muy interesantes. Hay muchas personas que se operan con más de 90 años la columna. O sea, tienes esa estenosis de canal, etcétera, y se operan, o sea, no hay ningún problema. Además, eso ya de la columna, de que hoy me operan y me voy a quedar, eso ya ha pasado a otro ritmo, tienen otras recursos, y nos va a contar cómo funciona realmente una operación de columna para que no le tengamos miedo. Interesantísimo. Es el sábado a las 9:30 y el domingo después de la misa que se hace desde Yecla, desde Murcia, a la 1. Así que nada, os invito a que lo veáis, va a ser muy interesante. Nos vemos el fin de semana, Adolfo. Muchas gracias. Gracias, Alba, a ti. Bueno, vamos con inmigración ilegal, porque hay novedades importantes en lo que es el reparto de menas en las diferentes comunidades autónomas, después además de que en la jornada de ayer Sira Rego, la titular de Infancia, se viera obligada a cancelar esa cita que tenía prevista para ese reparto porque las comunidades del Partido Popular se habían plantado previamente. El PP ha dado plantón al Gobierno en la reunión para acordar el reparto de unos 4.000 menas procedentes de Canarias. Las comunidades del PP, excepto Ceuta, han decidido no acudir a la cita al considerarla ilegal. Critican que el reparto que el Gobierno quiere imponer vulnera el principio de igualdad territorial, ya que favorece a Cataluña y al País Vasco, mientras que Madrid, Andalucía o Valencia deberán acoger a cientos de inmigrantes. Pese al desacuerdo, el Gobierno no ve fallas en su plan y tilda de falta de respeto el plantón de los populares. Nos hemos enterado por los medios de comunicación de que no venían a la conferencia sectorial, lo que supone una profunda falta de respeto hacia comunidades autónomas que sí se han desplazado hasta aquí y una falta de respeto profunda, lo que es también muy grave, a los derechos fundamentales de estos niños y niñas. Incluso Vox ha salido salpicado. Y no puedo evitar pensar que, evidentemente, las deudas racistas de Feijóo con el señor Abascal las van a pagar las personas que viven en Canarias, las personas que viven en Ceuta, las personas que viven en Melilla y las personas que viven en Islas Baleares. PP y Vox rechazan rotundamente la gestión del Gobierno en inmigración y su postura es firme. Con los votos a favor de ambos partidos, el Pleno del Ayuntamiento de Alcalá de Henares ha solicitado al Ejecutivo de Sánchez el cierre inmediato del centro de menas de la localidad madrileña. Un centro que lleva desde su apertura rodeado de polémicas, pero que todo empeoró tras la violación a una joven de la localidad por un varón de 21 años de origen maliense que estaba acogido en este centro. Pero mi postura sobre el CAED ya lo saben ustedes. Todo lo que sea que ocurra en mi ciudad, mi obligación es darlo a conocer y, por supuesto, en este caso, llevo pidiendo el cierre desde su apertura. Pozuelo es otra de las localidades madrileñas que se oponen rotundamente al reparto del Gobierno. El Pleno Municipal ha aprobado una moción presentada de forma urgente por el PP en la que se niega a acoger a 400 menas como pretende el Gobierno. La oposición está en pie de guerra contra el Gobierno y tacha de chapuza su gestión migratoria. Fíjense, este es el vídeo que habían compartido las jugadoras de baloncesto de Irán, un vídeo en el que se las ve celebrando, bailando de forma muy sutil y que habían compartido a través de las redes sociales. Sin embargo, el régimen islámico de Irán ha censurado finalmente este vídeo de estas jugadoras de baloncesto. Esto que están viendo en sus pantallas son imágenes que se han producido en Ferrol. Son jóvenes magrebíes paseándose, ya lo ven, a plena luz del día, en torno a las 3-4 de la tarde, con machetes y discutiendo entre ellos. Y bien podría ser una película, la escena de una película, pero no es para nada así. Son los menas del centro de Marcilla, que se fugaron del centro de menas huyendo por la ventana y descolgándose con la ayuda de unas sábanas sin que nadie pudiese evitarlo. Eran captados por una cámara en plena fuga. Y estas imágenes son las de la Policía Nacional después de un operativo en el que han logrado detener en Alicante a uno de los mafiosos más buscados en Italia. Contra él pensaba una orden europea de detención y finalmente ha sido detenido aquí, en la Comunidad Valenciana. También era el líder del clan La Camorra de Traiano. En fin, Antonio, querías comentar precisamente la cuestión del reparto de menas, ¿no?
Pues sí, esta mañana he leído en un periódico nacional, he leído que una noticia sorprendente, que el gobierno de la nación abona 140 euros por día que abonaba, pasa a abonar 33 euros por mena, diarios. Aquí hemos comentado muchas veces, bueno, por cierto, este es el dinero de Europa, es el presupuesto de Europa, esto lo pagaba Europa. Sí. Y hemos comentado muchas veces, pues, cuánto era el presupuesto de un MENA en una residencia y cuánto era el presupuesto de un residente de tercera edad, que era, pues, exageradísimo, vamos, no pasa de 70 euros por día el coste de lo que paga en la ley de dependencia del señor Zapatero, que no tuvo un concepto de financiación. Pero bueno, el caso es que cómo se puede, en plena crisis, cómo se puede disminuir de 140 a 33 y en concepto de qué, es que ya no llega ese dinero o se retiene ese dinero, es decir, va a ganar el gobierno con el MENA, y por qué de pronto pasa de una cifra tan escandalosa a otra que lo es por su escasez. Yo no puedo entender estas cosas. Ferrandis. El dato lo desconocía, el dato de los 34. El dato alto sí que lo conocía. Para mí resulta irrelevante si esto procede de la Unión Europea o procede de los presupuestos generales del Estado, que no lo es, pero a efectos de la comprensión del fenómeno sí lo es. En cualquier caso, inmigrante ilegal, inmigrante que sale. Este es el concepto básico y fundamental. Antes hablábamos de Donald Trump y de sus políticas cambiantes. Pues en materia de atracción de los Estados Unidos de inmigrantes procedentes de México o de la frontera sur, de la frontera mexicana, no ha habido ninguna variación. Lo que ha habido ha sido un éxito rotundo y absoluto. Digamos que había 10.000 al día como media de inmigrantes ilegales que atravesaban la frontera a través del río o en paralelo. Bien, ustedes saben cuántos hay ahora, ¿verdad? 0. 0 es 0. No entran. Ya no es que haya que devolverlos o no, es que no entran. ¿Por qué? Porque se han puesto los medios. Los medios aquí serían distintos, pero aquí no se ponen los medios para que no entren. Se ponen los medios para que entren, para que se les subvencione y para que se les libere, para que hagan lo que les parezca conveniente, socapa de que son menores no acompañados. Evidentemente no están acompañados más que de sí mismos, pero menores tampoco son. Porque se demuestra que la edad media de los chicos, esta mañana lo he leído, son 24 años. ¿Pero qué estamos haciendo? Es decir, ¿qué burla es esta a la población que reside en España, sea española de origen, o sea extranjera nacionalizada, o sea extranjera sin nacionalizar, pero legal? ¿Qué estamos haciendo con toda esta gente? ¿Este tratamiento diferencial? ¿Por qué? ¿En base a qué? Oigo a la ministra muy indignada, esto es insoportable, es una falta de respeto. Mira, chicas, si la gente no va a las reuniones a las que tú convocas, será por algo. Así es que vamos a dejar las cosas en su justo... Añadiré una cosa, que es que no son menas, son menos. Porque menas me parece que son un 2% las mujeres que están en esas condiciones, con lo cual, para acabar de arreglar, pues lo digo porque la ministra y esos todo el rato hablan de niños y niñas, pues las niñas serán suyas, porque no suelen venir, muy pocas vienen. Creo que no son tan tontas como para meterse en una barquita con 20 zamarracos de estos. Este es el tema, o uno de los temas claves, ¿no? Estamos viendo que en Alemania están ya planteando la expulsión de todo inmigrante ilegal, que en Inglaterra y Francia han llegado a un acuerdo sobre esa cuestión. Que Italia tiene una política de ese estilo. La expulsión, con las leyes que tenemos el problema está, la expulsión no es fácil legalmente, lo que pasa es que está siendo forzada, ¿no? Y la Unión Europea está tratando de encontrar soluciones a base de dinero, de dar a países concretos dinero, ¿no? Desde luego, nosotros necesitamos una política mucho más profunda y mucho más seria sobre la relación entre el inmigrante y el trabajo. Es decir, no puede ser que los inmigrantes no vengan a trabajar y por lo tanto necesitamos
una política en la que seguramente los empresarios tienen mucho más que decir a lo mejor que la administración sobre formación profesional, cupos de trabajo, etcétera, ¿no? El gobierno, si yo no me he equivocado, ha estado en Mauritania 3 veces este año, o no sé cuántas, pero no sabemos si ha llegado a algún acuerdo, si no ha llegado a algún acuerdo, si ha ido con algún plan, si no ha ido con ninguno. Pero luego nosotros, y cuando hablo de nosotros, no solo España, sino toda Europa, necesita ligar la inmigración con el trabajo de una manera mucho más efectiva de lo que lo tenemos. Y si no, todo esto, claro, aquí hay un mundo de mafias muy poderoso. Es decir, yo he visto en Internet cómo el puerto de Argel, la mitad del puerto son cayucos. Los ves alineados, y en Mauritania debe ser 3/4 de lo mismo. Esos cayucos no vienen directamente de Mauritania a España, no pueden, llenos de gente. Es imposible, necesitan un barco nodriza. Hombre, no puede ser tan complicado que el Estado español no sea capaz de identificar esos barcos nodriza. No sé, entonces, a mí me parece que este es un tema que estamos tratando de hacer moralina, ya sea en una dirección o en otra, cuando es un tema que requiere un tratamiento muy concreto de ligar la inmigración al trabajo. Y ahí yo creo que podemos encontrar un camino positivo. Y desde luego, si los empresarios no intervienen en esto, o porque no les llaman, o porque no se quieren meter en líos, o porque buscan otros caminos menos sacrosantos, pues estamos cometiendo un gravísimo error, ¿no? Lo primero que hace falta es voluntad de querer resolverlo, y este gobierno no tiene ninguna. Una vez tengas la voluntad de querer resolverlo, seguramente hay gente que sabe que te puede dar ideas. Fundamentalmente, intentar que vengan los menos, es decir, suprimir la inmigración ilegal para dar fuerza a la inmigración legal, que es que toda la vida ha funcionado en Europa. Más o menos esto, como me has dicho, un segundo, sí. Se podría explayar más, pero con eso ya estaría bastante bien. En fin, nos vamos con Yago Soler, que nos va a hablar de las últimas maniobras de Taiwán. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Alba. Pues efectivamente, estábamos hablando antes de Estados Unidos y es cierto que el panorama global, al menos en lo que llevamos de 2025, está cambiando bastante. Me atrevería a decir que incluso mes a mes. Y lo que queda claro de este año es que el orden multilateral y las reglas internacionales, como mínimo, están en cuarentena, por no decir en coma inducido. Mandan, como vemos en las imágenes, con el último bombardeo israelí en la capital de Siria, los macho alfa de los 5 continentes. Desde luego, la diplomacia está de capa caída y cada vez manda más el yo tengo este arsenal, yo lo tengo más grande. Lo hemos visto, por ejemplo, con el caso de Corea del Norte, que fabricó en secreto sus armas nucleares y no ha sido atacada de momento. Ucrania accedió con la descomposición de la Unión Soviética y vemos lo que está pasando hoy en día. Para ir más allá en el globo, aparte del recomposicionamiento, ¿no?, de Oriente Próximo con Netanyahu, también estamos viendo los planteamientos de Estados Unidos, los planteamientos de Rusia en Ucrania, pero hay una posición que es Asia. Y un actor, desde luego, que mira todas estas guerras, la de Ucrania, la de Oriente Próximo y toda la desestabilización mundial, con recelo y con otra visión, y es China. China, ese país que, salvo por ciertos roces fronterizos con sus vecinos, no hace una política militar bélica de momento hasta ahora. A lo mejor dentro de unas horas pues invade Taiwán, pero de momento se mantiene fiel al espíritu diplomático. Pero ahora vamos a ver en imágenes unas maniobras que se han llevado a cabo durante 10 días en el enclave de Taiwán. Ahí lo estamos viendo. Son maniobras con fuego real, más de 10.000 efectivos por tierra, mar y aire alrededor de toda la isla, donde se defendían de una supuesta invasión de China. Hay que recordar que el 1 de abril China hizo un movimiento militar, unas maniobras que pues supuestamente rodeaban Taiwán. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué es importante este enclave, que es muy pequeñito? Bueno, pues por retroceder levemente en el tiempo, Taiwán
con la guerra civil de China, pues el gobierno de la República de China huyó a Taiwán, allí pues se creó esa cúpula y hasta el día de hoy, vuelvo a repetir por simplificar un poco décadas y décadas de historia, pues hay un sistema que es un país, dos sistemas. De momento eso a Pekín le sirve, a la comunidad internacional también, aunque los roces en el plano económico no importan, pero sí en el diplomático. Apenas 12 países en el mundo y cada vez son menos, reconocen a Taiwán. Y es muy importante debido a que las empresas taiwanesas, la mayoría, pues tienen grandes inversiones al otro lado del estrecho de Taiwán, en China, y este enclave, pues es muy importante en el mundo por una sencilla razón, por los microchips, ya que exporta más del 60% de estos componentes que sin ellos, por ejemplo, pues ustedes no pueden estar viendo la televisión ni llamar por teléfono. Y su principal mercado, pues cómo no, es China. Entonces es un poco un quiero y no puedo de invadir esto. Por ese estrecho de Taiwán también cabe subrayar que pasa el 20% del comercio marítimo mundial. Y por eso pues Taiwán se defiende con todos esos sistemas, en este caso también en imágenes uno antiaéreo, de defenderse pues de la anexión, ya que China, ojo, pese a que Taiwán está a priori, no hay nada por escrito que estaría detrás de la defensa de Estados Unidos, China no renuncia a la unificación incluso por la fuerza, y es algo que hay que subrayar. Así que, bueno, estas son las maniobras en ese lado del mundo. En Asia, que de momento los grandes titulares, los muertos, se los lleva Europa, se los lleva Oriente Próximo, se los lleva África, en un tiempo que estamos viendo, Alba, que es de los más estresantes en el mundo. Si no mal no recuerdo, son 50 las guerras que hay en activa. 50. 50 guerras activas en el mundo. Y son las décadas más sanguinarias desde todas las guerras de la Guerra Fría. Bueno, que es precisamente en línea de lo que comentaba antes don Rodrigo con la guerra de Ucrania. El principal coste son las vidas. Es altísimo, altísimo. En proporción por ejemplo, a los kilómetros cuadrados conseguidos, es una guerra tremendamente costosa, ¿no? En términos humanos y, bueno, y en términos económicos, pues muy costosa, porque el dato que he dado de drones indica hasta qué punto estamos en una guerra muy intensa, ¿no? Añadiendo a lo que estás diciendo, es indudable que Taiwán es una anomalía, porque en principio hay muy pocos países que lo reconozcan, incluido Estados Unidos, que no lo reconoce, pero lo protege. Taiwán, la interpretación internacional en este momento es que sería, si los chinos lo invadieran, sería una situación límite para países como Corea del Sur o como Japón o como Australia, pero está por ver qué sucede cuando las cosas pasen, ¿no? Si es que pasan. Estas maniobras que tú hoy nos traes aquí, claramente es que los taiwaneses están queriendo demostrarles a los chinos que sería una guerra muy cruenta, ¿no? Y que sería una guerra muy dura, ¿no? Y que eso pues, puede que sea una disuasión para China. Está por ver qué garantías efectivas Estados Unidos está dispuesto a dar. Hemos hablado antes desde el punto de vista de seguridad en estos Estados Unidos, seguridad de seguro, pues las palabras de Estados Unidos no son todo el tiempo tan claras como parece, ¿no? Y ahí hay un elemento más, y es que, por ejemplo, el gobierno australiano hace muy pocas semanas denunció que China está en un proceso de inversión armamentística el mayor del mundo, ¿no? No siempre la inversión armamentística precede a alguna guerra, pero bueno, es un dato, ¿no? Es un dato, y Estados Unidos, en su actual política asiática, por ejemplo, está siendo muy enfático de que sí va a defender a Taiwán. Pero hay que ver, porque yo creo que también, más allá de toda la economía, Estados Unidos tiene sus posiciones repartidas desde pequeños atolones con bases militares hasta todas las tropas que tiene, por ejemplo, en Japón. Entonces yo creo que sumar un escalafón más en una supuesta sistema expansionista de China sería bastante peligroso para esas posiciones. Desde Barack Obama ya iba Washington fijando las líneas hacia ese lado del mundo.
No sé si a propósito o no, ahora se ha empantanado en unas guerras en Oriente Próximo y Europa que le impiden avanzar hasta ahí, pero vamos, lo hemos visto con AUKUS, con todos esos conglomerados militares y diplomáticos que tiene con la India, con Filipinas, con Japón, con Corea del Sur y efectivamente con Australia y con Nueva Zelanda. Sin pretender saber qué haría Trump, que es un ser que no sabe ni él mismo, el entorno de Trump antes de las elecciones aseguraba que Taiwán no era su problema. Era su problema, pero no entraría en guerra nunca. Y dos expertos militares te dicen que jamás China invadiría Taiwán, sino que lo que haría es aislarla, que es mucho más rentable. Brevemente, últimos 30 segundos. Fernando. Muchas gracias. La conclusión a la que llegamos después de escuchar todo esto, llevamos como entre 10 y 15 minutos, es que la Organización de las Naciones Unidas es un fracaso absoluto. Carísimo, un fracaso carísimo. Pues no hay ahí otro. lo dejamos, ya no hay tiempo para más. Gracias por esta información. Muchas gracias. Gracias al resto por acompañarnos a lo largo de esta mañana en Dando Caña. Nosotros nos despedimos, pero ya saben que pueden seguir informados a través de todas nuestras redes sociales, por supuesto a través del canal de Telegram y también de WhatsApp, atención, de Julia Ariza. Y por lo demás, desearles que pasen un buen fin de semana, que les vemos el lunes aquí a las 12 para seguir dando caña y que si van a salir de viaje con el coche, origen o destino o vacaciones, para la vuelta o no, tengan cuidado y planifiquen su viaje antes de salir, comprobando el estado del vehículo y parando cada 2 horas para evitar los temidos accidentes. Por lo demás, buen fin de semana. Hasta el lunes. Adiós.